Bueno, hola a todos. Mi nombre es Juan David Rey y en este video para el periodo 3 de Economía en Socialización voy a explicar un poco acerca de la economía de Colombia. Empecemos con las características generales de la economía de Colombia. Bueno, voy a darles unos pequeños datos acerca de ella y después vamos a ir un poquito más a fondo y ver un poco de su historia, de sus avances, de sus retrocesos. Entonces empecemos. Primero que todo, Colombia es considerada como una nación emergente con un alto potencial de desarrollo. La economía colombiana es la cuarta más grande de Latinoamérica, luego de Brasil, de Argentina y de México. Sabemos que básicamente la economía de Colombia se fundamenta en la producción de bienes primarios para la explotación y producción para el consumo del mercado interno, siendo la actividad con mayor tradición la siembra del café. Bueno, sabemos que el café es predominante en el mercado colombiano, cuyo proceso se lleva a cabo en varias regiones del país, resaltando el eje cafetero constituido por los departamentos del Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima. Este producto del café es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aparte de ser nuestro principal producto exportador, también es, por ejemplo, sabemos que Colombia es reconocido como el tercer productor mundial del café, o sea, nosotros producimos mucho, mucho, mucho café. Eh, Colombia también posee una gran importancia en los cultivos de flores, plantas ornamentales tropicales, banano, arroz, plátano, algodón, yuca, frijol, maíz, caña de azúcar y otras labranzas más pequeñas como los cereales, las verduras y gran grama de frutas. Colombia también es un país predominante en el sector ganadero. La economía de la cultura colombiana también está soportada por el sector industrial, que abarca el área minera con la extracción con la extracción principal de petróleo, de oro, de carbón, etcétera. Destacando también una industria textil, automotriz, etcétera. Entonces, ¿qué vimos? Que en Colombia tenemos bastantes zonas de producción, como ya hablamos, de bienes primarios, y la mayoría de estos, sino casi más del 70% lo exportamos. Al mismo tiempo tenemos un problema gigante en el comercio exterior. De eso es lo que estaba hablando, del exportar. Tenemos un gran negocio, un gran comercio exterior, siendo una desventaja para el país debido a una dificultad para competir con productos de calidad del mercado mundial. Por otra parte, algunos economistas aseguran que se exporta petróleo y talento humano, mientras se importan productos chinos como el consumo local. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Tenemos un gran problema y muchos le llaman la pata floja de Colombia, en la que nos puede llevar en realidad a la quiebra o en vez de una evolución, un atraso en nuestra economía, que es que nosotros exportamos mucho y manejamos un mercado exterior muy amplio, comercio exterior. En vez de producir y al mismo tiempo usar esos bienes de manera interna a nivel país. Entonces, como decían, mandamos nuestro mejor petróleo y nuestro mejor talento humano, mientras que al importar productos, importamos productos chinos, que supone que son malos de segunda. Bueno, sabemos que a pesar de ello, actualmente Colombia posee tratados de libre comercio que incluyen la apertura de mercados para bienes y servicios como México, Mercosur, países del Triángulo Norte de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón, entre otros, los cuales se han convertido en el puntual para consolidar una economía colombiana. Entonces, ya que tenemos estas distintas amistades. Bueno, vamos a seguir un poquito con esa parte de este video explicando la economía colombiana que me gusta mucho. Tenemos que preguntarnos ya después de estos datos generales, ¿por qué debemos estudiar una economía colombiana? Tenemos que hacer unas preguntas como, ¿quiénes somos nosotros en el país? ¿Quiénes somos los colombianos? Tenemos que preguntarnos qué nos caracteriza para tener la economía que tenemos. Bueno, empecemos. Vamos a dar unos datos que pues obtuve de la Universidad de los Andes, los cuales son. Primero, somos un país joven, que tenemos una edad promedio de entre 30 años. Eso quiere decir que, bueno, nuestra edad promedio del país son 30 años y vemos un envejecimiento de la población. Bueno, Colombia siempre ha sido un país joven. Por ejemplo, en 1900 era de 20 años eh, el promedio. Hemos envejecido ya 10 años, pero hoy en día es 30 años. Eh, pues
nosotros somos, por ejemplo, un país mucho más joven que los países europeos, en los cuales estos países europeos su edad promedio es mucho más alta, entre los 40 años. Otro dato, pues, en el que quiero poner énfasis, pues, en quiénes somos, qué nos caracteriza. Vemos que el hombre promedio está entre unos 70, hace 50 años medía 7 centímetros menos. Eso quiere decir que pues hemos aumentado la altura, lo que es bueno. Sabemos que al aumentar la altura también estamos viendo mejores formas de vida. La mujer promedio es de unos 60, antes eran más pequeñas. El colombiano promedio vive en una casa, pero ha pasado de apartamentos. Bueno, en Colombia, pues siempre se ha visto que el colombiano promedio vive en una casa, pero a medida que pasa el tiempo, antes era del 4,9% en 1973, los que viven en apartamentos, ahora el 32,8% en 2018 viven en apartamentos. Vemos pues hay un cambio en la vivienda. Una mujer promedio de Colombia tiene entre dos hijos. En 1973 tenía 3,3 hijos, lo que quiere decir que hemos disminuido, digámoslo así, en ese sector, pues que es bueno. Al tener tantos hijos se le dificulta a uno el mantenimiento de cada uno. Eh, Vemos que hemos hecho un avance también en educación. Bueno, mientras que los abuelos cuentan en promedio con 5,3 años de educación, los padres cuentan con 8,7 años de educación y los hijos, que somos nosotros, hoy en día contamos como con el 10,9% de educación. Eso significa pues que hemos aumentado en la educación para cada persona. Vemos que el devengo de un ingreso a un colombiano promedio, o sea, los ingresos a un colombiano promedio están hoy en día, pues en 2018, en 1.070.340 pesos mensuales, que está variando alrededor de los $360. Eso es como sería el ingreso promedio de la población. Quiero hacer un énfasis en el que estos son datos, pues digamos, amplios, un average, como un promedio, pero sabemos que las brechas que tenemos de la desigualdad son gigantes y pues que esto es un tema delicado. No podemos decir que el colombiano promedio gana $360. Bueno, sabemos que el colombiano promedio se ocupa en el sector informal, que significa que la mayoría del colombiano trabaja en sectores informales. Entonces, por ejemplo, no cuenta con seguros de salud o no cuenta con una jubilación temprana para poder ser pensionados. Vemos que de casi 49 millones de colombianos, solo 3 millones presentaron declaración de impuestos de renta sin que eso implique pagar en 2019, lo que significa que en realidad hay poca gente que en realidad cuenta con esos ingresos para poder pagar una declaración de impuestos de renta. Y si somos 49 millones de colombianos y solamente lo presentaron 3 millones, tenemos que tener en cuenta que esos 3 millones no lo pagaron, que pocos de esos 3 millones lo pagaron. Vemos que de 100 hogares en Colombia, el 96, por ejemplo, sí, de 100 hogares, 96 de esos tienen acceso a energía eléctrica, que el 86 de esos tienen acceso a agua potable, que 77 de esos tienen un adecuado sistema de alcantarillado, que el 43, que del 143 tienen internet y que de 167 tiene gas domiciliario. Pues vemos ahí, por ejemplo, con la internet, una gran brecha. Sabemos que Colombia es un país con menos pobreza. La pobreza en Colombia se determina cuando una persona tiene un ingreso inferior a 257.000 pesos y vemos que el 27% de los colombianos hoy en día viven en esas condiciones. Es bastante, pero hemos disminuido. Hay una línea de indigencia que es cuando una persona recibe menos de 117.000 pesos, que eso significa pobreza extrema. Esos 117.000 pesos mensuales alcanzan apenas para los nutrientes básicos para poder mantener un cuerpo humano en perfectas condiciones. Eh, en Colombia, este índice de indigencia o de pobreza extrema es del 7,2%. Como digo, a pesar de que esto es grave, hemos mejorado. Desigualdad en Colombia. Bueno, la desigualdad en Colombia la miden los economistas con algo que se llama el coeficiente de Gini.
Vemos un país con más clase media. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Bueno, son unas medidas que toman y por un gráfico que tengo acá, que ya se los puedo mostrar, bueno, se los mostraré después. Este, este gráfico de Gini nos muestra que Colombia, al pasar el tiempo, es un país con más clase media, que ha aumentado los niveles de vulnerables. ¿Qué significan los vulnerables? Bueno, en Colombia, por ejemplo, en el 2002, el 30% de la población era vulnerable. Que vulnerable es que está como en clase media, pero que cualquier percance económico lo tira de una vez a pobreza. Eh, entonces, pues como les decía, en 2002 teníamos un 33% y al 2018 tenemos un 39,8%. Eso ha aumentado y más que todo con el COVID aumentó aún más. La clase media ha aumentado, en el 2002 era del 17%, ahorita la clase media del 2018 es 30,8%. Los niveles de pobreza han disminuido, pues en el 2002 era del 50%, casi la mitad de la población era pobre, en 2018 es del 27%. Entonces vemos ahí un avance, que ya hay poca pobreza, pero miren que hemos visto un aumento en los vulnerables y hay que tener esto muy en cuenta. La clase alta lastimosamente se ha mantenido, la clase alta es casi el 2,4% y desde el 2002 a 2018 ha mantenido eso. Eh, Colombia, contamos con un país con cobertura universal de salud, pues asegurados en salud, vemos un avance muy grande. En 1995 era un 29,2%, pues o sea, solamente el 29,2% de la población tenía un seguro de salud. Hoy, 2019, un 94,7% de la población está asegurada en salud. Entonces tenemos un gran avance ahí, lo cual es buenísimo. En Colombia vamos un país que invierte más en educación. Desde el 2015 la educación se posicionó como el sector líder del presupuesto nacional. Hoy en día es nuestra prioridad, ya que antes era, por ejemplo, el armamento y la defensa del país. Pero hemos aumentado, hemos mejorado mucho y pues como les digo, es el sector líder del presupuesto nacional. Entonces, pues los bienes, principalmente de la plata, va directamente a educación, la mayoría. Vemos que en Colombia tenemos mejores puntajes en las pruebas PISA, que son como las pruebas a nivel país para pues analizar la educación que tenemos. Lastimosamente, aunque mejoramos en los puntajes, se ve el retroceso en algunas áreas como lectura y ciencias, que no lo pueden explicar muy bien porque hay más educación, pero miren que tenemos una falla en conocimiento. Entonces, pues, ¿cómo es posible que hemos mejorado, por ejemplo, en lectura y ciencias y que en matemáticas hemos mejorado, pero aún así no llegamos al promedio de países avanzados? Eh, en Colombia vemos un país con mayor acceso a la educación superior, o sea, a la universidad. Vemos que en 1996 era el 19,9%, o sea, solamente eso, del 100% del país podía ingresar a la universidad. En 2016 se ve un 52,8%, mucho mejor. Tenemos un país, Colombia es un país con mejores instituciones económicas, ha disminuido continuamente la inflación. Por ejemplo, en 1990 la inflación era del 32,4% a 2018, que es el 3,2%. Esto ayuda muchísimo a la economía individual. La inflación, más que todo para la gente que no tiene recursos económicos, gente que vive en pobreza, es muy, muy, muy mala. Bueno, sin embargo, ya que vimos estos datos, tenemos varios retos para alcanzar el desarrollo. Hemos visto muchas mejoras, pero nos falta demasiado. Y ahora debemos enfrentar el COVID. Bueno, el COVID ha hecho dos contrastes bastante grandes. Hemos visto, por más que Colombia ha tenido una reducción del desempleo y la informalidad, como ya les hablaba, ha aumentado mucho el desempleo y los vulnerables, o sea, la gente que está en esa etapa de los vulnerables, ha aumentado mucho de acuerdo al COVID. Y como les digo, vivimos en un país con inmensos contrastes. Para entender un poco nuestra evolución reciente y resolver estos y otros problemas, debemos conocer cómo funciona la economía colombiana. Por eso,
Aquí les quise traer una serie de datos importantes sobre esta economía, un poquito del repaso en lo que hemos evolucionado, un poquito de los datos generales de nuestra economía, qué teníamos que ver de acuerdo al comercio exterior, en Latinoamérica, qué puesto ocupábamos como comerciantes y así les planteé bastantes problemas y bueno, muchas gracias por escucharme, espero les haya servido la información y nada, espero poder contar con todos sus aportes y espero que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias.